En un mundo donde se habla de amor, de dioses o de Dios, o de hacer lo bueno, ¿alguna vez te has preguntado quién tiene la verdad? ¿Qué religión te habla con la verdad? ¿Quién nos habla con la verdad? ¿Te has preguntado eso? ¿Dónde podemos encontrar la verdad? Entonces, quédate hasta el final de este mensaje, de este video. En esta sección, pregúntale al pastor, a ver el pastor, qué nos puede decir, quién tiene la verdad, dónde la podemos encontrar, y comencemos. Bienvenidos a Verdad en Amor. Pregúntale al pastor. Los invitamos a que se suscriban, comenten y compartan. Y no se olviden dejarnos un like. Buenos días, Oscar. Bienvenido, gracias por acompañarnos a esta sección Pregúntale al pastor. Gracias por la invitación. Bueno, pastor, hay algo que muchos no creyentes o personas que pronto no están de acuerdo con lo que nosotros creemos que a veces se cuestionan. Hubo una época en mi vida donde yo me cuestioné, y eso que sabía de la Biblia, ¿no? Y a veces es, ¿quién tiene la verdad? Porque digamos en un país como Colombia, nosotros, es fácil uno debatir entre cristianos porque pues somos un país cristiano. Pero cuando uno se traslada a un primer mundo, un país de primer mundo, como Estados Unidos, Canadá, todo el régimen de Europa, donde hay diversidad de religiones, culturas, ¿cómo uno podría decirle a un judío, o a un árabe, o a un budista, hey, aquí está la verdad? Entonces mi pregunta es, o incluso en Colombia se ha venido viendo también la parte del ateísmo o el yo, o sea, creo en yo mismo, ¿sí? Entonces, la pregunta es la siguiente: en un mundo que hay tanta diversidad, ¿por qué podemos decirles que el cristianismo tiene la verdad? ¿Y qué me ofrece el cristianismo? ¿O cómo yo puedo decirle a las personas que la mejor opción es el cristianismo? Y también está el área de la moral, ¿no? La personalidad, el avance de la humanidad a través de lo que es la ciencia y cómo ha surgido, ¿no?, hacia adelante el hombre. La Biblia contiene la revelación de Dios especial, algo que Dios ha transmitido a la humanidad a través de un pueblo que también es una religión, la religión de los judíos. ¿Qué encontramos en la religión de los judíos? Una verdad que ha trascendido de manera absoluta, ¿no?, la palabra de Dios. ¿Y qué podemos ver en ella? Profecías. Ese elemento allí interno de la palabra de Dios para que el hombre fuera reconciliado con Dios. Vemos profecías. Entonces, cuando nace esta persona de la cual se estaba profetizando como un Mesías, él llega a la tierra, se hace hombre, y esto es lo más importante, el cual marca la diferencia entre todas las religiones, es que Dios se hizo hombre, en la cual muchas otras religiones podrán creer en Jesucristo. Jesucristo mismo le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Un profeta, un maestro, uno más, ¿verdad?, de los que estaban dentro de la misma profecía. Y le hace la pregunta a ellos personalmente, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios. ¿Qué significaba eso? Dios hecho hombre.
Y eso de que fue hombre no fue que llegó así de forma casual, sino algo que fue profetizado, punto por punto, ¿no? Mensaje tras mensaje, sueño tras sueño, revelación tras revelación, hasta que se cumple en la persona de Jesucristo toda esa profecía. Y es por eso que vemos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, lo que es realmente el cristianismo, en la persona de Jesucristo, transmitiendo un mensaje donde Él mismo es la palabra, Él mismo es Dios, y Él mismo estaba dando el mensaje como la única forma de poder llegar a Dios. Entonces, ahí vemos nosotros en la persona de Jesucristo el mensaje que hace la diferencia de todos los otros personajes a los cuales muchas religiones colocan allí como maestros, como profetas. Eso hace la diferencia en el cristianismo. Hay otros elementos también muy importantes. Ok, pastor. Tú, pues, para ver si lo entendemos. Tú me hablas de un pueblo judío, me hablas del judaísmo, me hablas de unas profecías de ellos. Pero la pregunta es, listo, bien para los judíos, para el judaísmo, pero ¿qué tiene que ver un pueblo gentil como nosotros? O de pronto en su época los griegos o los romanos o los nórdicos que tenían sus dioses, sus creencias. También muchos griegos y muchos nórdicos hablan de semidioses, hablan de un dios encarnado que baja y muchas alegorías parecidas a Cristos. O sea, bien, listo, se cumplen las cosas para los judíos, pero ¿qué tiene que ver los judíos con el resto del mundo? O sea, ¿por qué el resto del mundo tiene que acoplarse a las profecías judías o a las profecías mesiánicas del judaísmo que después se convierte en el cristianismo? ¿Qué tiene que ver ellos con nosotros? Ahí nosotros como gentiles, ¿qué tenemos que ver allí? Listo. Ahí entra el segundo elemento, que es lo que ha impactado el mundo de los que hemos venido a creer en lo que Dios dejó escrita en su palabra. Y es lo que transformó todo lo que es la era de nuestro tiempo. Lo que se ha permitido que el hombre avance realmente. No solamente viendo esta naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre, que descendía del cielo, también como Dios, y como tú mismo lo decías, ¿no? De que muchas otras, los griegos, los nórdicos, también tenían esas prefiguraciones allí. Pero ¿qué hace de Jesucristo lo que impacta a 12 hombres? Y algún grupo más, 120, habla la Biblia, y después fue creciendo ese grupo. La resurrección. Realmente el que ellos hayan palpado, que ellos hayan tocado, que ellos hayan sido testigos oculares de una resurrección allí, eso cambia absolutamente todo. Marca la diferencia de todas las religiones, ¿sí? Porque los mismos dioses del Medio Oriente, que creen en Dios y creen en Jesucristo, pero no creen que Jesucristo es Dios y no creen que Jesucristo haya resucitado, ni los mismos judíos lo creen, ¿sí? Entonces, no hay un Dios en medio nuestro que nos haya enseñado su naturaleza, su carácter, su divinidad, y que a la vez se haya hecho hombre y que al hacerse hombre también haya resucitado de entre los muertos, mostrándonos también el camino que está después de la muerte. Y como él mismo dice, que ha vencido, ¿no? el poder de la muerte, el poder del pecado, el poder de la maldad. Él lo ha vencido allí en la cruz, pero no se quedó nada más en la cruz, en la tumba. O como dicen los judíos, la tumba de David la tenemos aquí, la tumba de Abraham y todos sus profetas, pero este ha resucitado de entre los muertos. ¿Qué llevó a que esos 12 hombres dieran su propia vida? Y no solamente detrás de esos 12 hombres dando testimonio de la resurrección de Jesucristo, sino también todos aquellos que estaban creyendo, dando sus vidas. ¿Y dónde estaban? Y ahí entra el otro elemento, que es la esperanza, donde estaban colocando su esperanza
al morir y al ser resucitados y estar con Dios. Entonces, esa es una de las cosas más grandes, es el poder ese de Dios allí en la humanidad, la resurrección. Sin resurrección no hay cristianismo. Ok, entiendo. Entonces, lo que hace único o lo que nos compete o nos une también o nos injerta a los judíos es también el amor de Cristo hacia otros pueblos y su resurrección hace el cristianismo único. Así es. Pero de pronto alguien que no pueda entenderlo bien puede escucharnos como arrogantes, porque es que decir el cristianismo es la única verdad y la única, digamos, salvación viene a través de Cristo, a veces suena como un poco arrogante o personas pueden verlo así. Explícanos, pastor, Sí. por qué no se escucha arrogante o cómo lo podemos decir de una manera más amigable. Es que hay dos cosas allí. Una, que la verdad y el amor expresado de manera como Dios lo hizo no es arrogante cuando se emite un juicio. Sí, evidentemente hay un juicio. Cristo vivió ese juicio. Cristo pagó ese juicio y lo hizo con amor. Es más, ahí entra otro elemento, un tercer elemento, que es la gracia de Dios. ¿Sí? Porque muchas religiones te van a pedir a ti obras, sacrificios, entregas de parte de la vida del hombre hacia ese Dios. ¿Sí? Como que buscando a ese Dios para poder entrar en el reino de ese Dios. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios vino a nosotros, se hizo como nosotros, pagó el juicio por nosotros. Nos dijo la verdad de donde nos encontrábamos, que estábamos en condenación. Ese amor que pareciera duro, ¿no? Mostrándonos la realidad, pareciera como algo arrogante, pero realmente es la misma gracia de Dios ofreciéndonos a nosotros a través de ese sacrificio la salvación, el perdón de pecados, el no ser condenados, el tener la vida eterna, el tener la vida y la nueva naturaleza. Ese es otro elemento, la transformación del creyente, que no lo hace ninguna religión. Las religiones hacen cambios, ¿sí? Pasa una década, pasan 100, 200, 500 años y hacen cambios en sus sacrificios. Pero en Cristo Jesús no, porque ha sido un solo sacrificio por el pecado. Entonces, decir la verdad y mostrar el amor, tenemos que hacerlo sí con humildad. Jesucristo en ningún momento, además de que transmitió la verdad y transmitió su amor, él fue humilde. Él en ningún momento a nadie condenó, ¿no? Más bien cuando está en la cruz del Calvario, él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ahí estamos viendo esa gracia de Dios, esa humildad de Dios allí, muriendo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué hace que el cristianismo? Pues el cristianismo que tenemos que verlo también de una manera individual, o sea, personal, ¿sí? No en general, sino de cada persona viniendo a Cristo Jesús y él teniendo un encuentro personal con Dios, con Jesucristo, ¿no? Eso lo va a recibir una nueva naturaleza, va a recibir la gracia de Dios, arrepentido, viene al Señor, ¿sí? Porque el principio de todo lo que es el reino de Dios, comienza cuando dice el Señor Jesucristo: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo podemos pasar al reino de los cielos? A través de esa ineficiencia, de lo que no podemos alcanzar. Podemos llegar ante Dios humillados, rendirnos, ¿verdad? Que no somos incapaces. No hay nada que pueda nosotros hacernos entrar en su reino. Solamente nuestra fe en la persona de Jesucristo, que ha pagado un juicio, que es el pecado. Entonces, es eso, que lo que estamos viendo nosotros es que mucha de esta doctrina de lo que es el Evangelio, de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo, el no poderla también comprender, ¿sí? Y nos hace de una manera como que somos los mejores. Y es peligroso eso, el gloriarnos nosotros mismos
porque sabemos que vamos a estar en el reino de Dios. Eso hace que las personas, pues, ¿ve? Porque está otra área, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no le importa nada, no cree en Él, que como tú decías al principio, ¿no? Es el yo, el ego, ese es la humanidad confiando en sí misma, en sus fuerzas, en su potencia, en su razonamiento, en su forma de pensar, ¿no? Y es bíblico, ahí está la palabra de Dios, ahí en Timoteo, de lo que sería el hombre actualmente. Pero lejos está de lo que es alcanzar la salvación. Ahora como creyentes, nosotros como cristianos, de una manera humilde, sencilla, mostrarles nuestra condición de pecado y decirle que solamente está en la persona de Jesucristo algo, el mensaje que nació hace 2000 años, más de 2000 años, allí en el Medio Oriente, en la persona, en el pueblo de los judíos, y que a través de esa persona pues se ha extendido este mensaje a todos los gentiles y que nos ha llegado hoy, gracias a Dios, a nosotros, la palabra del testimonio, la verdad. Pastor, listo, nos queda claros de que no hace arrogante el decir que el cristianismo tiene la verdad y que Cristo es la verdad, por medio de su sacrificio por amor y por su gracia que nos da. Pero ya para concluir, me llega otra pregunta. Es que en el cristianismo encontramos una gran diversidad de denominaciones y también de sectas. Así rápidamente, en menos de 1 o 2 minutos, puede ser difícil o de pronto no lo pueda explicar en sí, ¿cuál es la esencia del cristianismo? Pues para que las personas puedan entender y de pronto no se confundan con tantos sectarismos o movimientos que encontramos en el cristianismo. ¿Cuál es la esencia así en breve? Sí, hay en 1 Corintios capítulo 15. Sí. Pablo está hablando acerca precisamente de lo que estamos hablando, de la resurrección. Los primeros 4 versículos es realmente todo el mensaje, ¿no? Dice así, y es el mensaje que también se explica en Efesios. Y es el mensaje que lo explica Pedro, lo explica Juan. Es el mismo mensaje, ¿no? En la persona de Jesucristo, pero que en el Antiguo Testamento solamente desde el punto de vista profético. No ha cambiado. Desde que comenzó el libro de Génesis hasta Apocalipsis, en la persona de Jesucristo no ha cambiado nada. Entonces el mensaje dice Pablo aquí en el primeros versículos, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveras. La fe es la que persevera allí, con la esperanza, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, retención, ¿sí? Punto muy importante, la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué pasa con el sectarismo? ¿Qué pasa con las denominaciones? Revisar su salvación, si no creísteis en vano. O sea, podemos decirlo de otro punto de vista. ¿Hay personas que creen en vano teniendo el mismo evangelio? Correctamente, ¿sí? Hay fe débiles, hay fe enfermas, hay fe que no es correcta, ¿no? Entonces, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibí? ¿Qué recibiste? ¿Qué recibió? ¿Qué recibimos? Esto, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, lo que estaba escrito, todas las profecías acerca de Jesucristo, y que fue sepultado, que fue un hombre, que no fue un espíritu lo que estaba fuera de ese hombre y que murió otro hombre, no, fue Jesucristo mismo, allí, cuerpo, que murió, que fue sepultado y que resucitó, dice allí, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿no? Y que se le apareció a Cefas y después a los 12 y por último se le apareció también a Pablo.
De hecho, bueno, ahí tenemos nosotros el mensaje bien claro. El capítulo continúa hablando acerca de la resurrección de nuestra fe. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tantas sectas? ¿Por qué tanta este tipo de denominaciones? Y se salen de lo que es realmente el mensaje del Evangelio. ¿Nos repites otra vez la cita bíblica, por favor? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 5. Listo. Gracias, pastor. Fue muy eficante este tiempo contigo. Lástima que tengamos tiempo reducido. Hay que decirle a los panelistas que nos den más tiempo. Entonces, gracias y nos veremos en un próximo Pregúntale al Pastor. Gracias, hermano. En conclusión, podemos saber que el cristianismo, lo que lo hace único, valga la redundancia, es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo hombre, siendo Dios, y resucitó por nosotros. Y lo que hay que mirar o detenernos es cuál es el plan de salvación que dice el cristianismo sobre cómo puede ser salvo y qué dicen los demás. Y aparte de eso también son las buenas nuevas, resumidamente el Evangelio. Entonces, si tienes alguna duda o te llama la atención, pues comunícate con nosotros. Estamos a disposición, puedes dejar tus comentarios. Y si te ha llamado la atención este canal o esta sección de Pregúntale al Pastor, pues suscríbete, anota las notificaciones y si te ha gustado el video, pues danos un like y lo más importante, comparte este video con tus seres amados o con aquellas personas que todavía tienen dudas de quién tiene la verdad. Nos veremos en un próximo video y grandes bendiciones. Esto fue Verdad en Amor. Pregúntale al Pastor. Recuerde suscribirse, dejar un comentario, compartir el video y dejarnos un me gusta.